También era productor musical de Canserbero. El rapero en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar las crisis. El 20 de enero de 2015, Venezuela no solo perdió a un rapero, perdió a su profeta más incómodo. Que sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. En el asfalto frente al edificio Camino Real, en Maracay, yacía el cuerpo de Tyrone González, conocido por el mundo como Canserbero. Pero lo que el mundo vio esa mañana no fue el final de una vida, sino el inicio de una de las conspiraciones más retorcidas en la historia del arte latinoamericano. Durante casi una década, nos vendieron una narrativa de locura. Nos dijeron que el hombre que predicaba la evolución de la conciencia había tenido un brote psicótico. Nos dijeron que el guardián del inframundo se había convertido en el asesino de su mejor amigo para luego lanzarse al vacío. Usaron sus propias letras como evidencia criminal, convirtiéndose en su sentencia de muerte pública. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota, pasan los días y apenas lo notas la... ¿Cómo es posible que un hombre que amaba la vida con la intensidad de sus versos terminara suicidándose en una ventana que estaba meticulosamente cerrada? ¿Quién tuvo el poder de silenciar a la policía, a los forenses y a todo un sistema judicial para enterrar la verdad junto con el cuerpo de Tyrone? Hoy, el expediente se abre de nuevo. Y la confesión no solo es perturbadora, es el reflejo de una sociedad que intentó devorar a su mayor genio. Entremos en la escena del crimen. El piso 10. Natalia Améstica, la única testigo, llora mientras el cadáver de su esposo, Carlos Molnar, se desangra con 17 puñaladas. La versión oficial se cocinó antes de que la sangre se enfriara. Pero el diablo está en los detalles. Si Tyrone estaba en medio de un brote psicótico, ¿por qué se tomó la molestia de quitar las persianas de vidrio con la precisión de un artesano antes de saltar? El cuerpo de Canserbero no cayó, fue proyectado. La distancia entre la pared y el punto de impacto sugería una fuerza externa, el empuje de alguien que quería asegurarse de que no hubiera regreso. ¿Cómo apuñalas a alguien 17 veces y terminas con las manos limpias? Canserbero no tenía rastros de la sangre de Molnar. No era un asesino, era una víctima más en una mesa de sacrificio. Para entender por qué Tyrone terminó en ese edificio, debemos retroceder al barrio de Caracas, donde el destino empezó a tejer su red. Tyrone no nació del amor y la poesía. Mientras otros niños escuchaban cuentos infantiles, Tyrone escuchaba a García Márquez, Neruda y Coelho en la voz de su madre, Leticia. Ella era una artista frustrada por la rigidez de una abuela que le prohibió la música por considerarla una vida difícil. Leticia volcó todo ese fuego creativo en su hijo. Tyrone aprendió a leer a los 3 años, devorando libros antes que juguetes, pero la tragedia no tardó en tocar la puerta. El traslado a Maracay, al barrio de Las Ánimas de la Pica, no fue casualidad, fue el inicio de su entrenamiento en el dolor. Cuando Tyrone tenía solo 9 años, el corazón de su madre se detuvo para siempre. En el velorio de Leticia, Tyrone no lloró. Se quedó estático, observando el cuerpo inerte, tratando de descifrar el código secreto de la muerte. Ese niño de 9 años no estaba de luto, estaba analizando el vacío. Ese fue el día en que Tyrone murió un poco y empezó a nacer el Canserbero. Al principio, Tyrone quería divertirse. Sus primeras rimas eran simples, ritmos tropicales y letras para bailar, pero la muerte tiene una forma cruel de reclamar a sus elegidos. A los 12 años, una llamada telefónica cambió su frecuencia para siempre. Su medio hermano, Cyron,
había sido asesinado por un par de zapatos. Ese fue el punto de no retorno. El rap dejó de ser un juego para convertirse en una armadura. Tyrone adoptó el nombre del perro de 3 cabezas que custodia las puertas del infierno. Se convirtió en el guardián de la verdad, aquel que no deja que los vivos entren en el mundo de las mentiras, ni que los muertos se lleven sus secretos. Mientras sus contemporáneos hablaban de joyas y poder, Tyrone sorprendía a sus maestros citando Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. No era un rapero común, era un sociólogo con un micrófono, un filósofo que entendía que la verdadera revolución no se hacía con balas, sino con la evolución de la conciencia. Hoy lo vemos en un pedestal, pero la inscripción en su tumba sencilla en Maracay nos devuelve a la tierra. Cancerbero, Tyrone José González Orama, ni más ni menos. Esta frase es su último gran verso. Nos dice que no era un dios, ni un psicópata, ni un mártir político por elección. Era un hombre de 26 años, con miedos, con hambre de justicia y con un talento que se volvió peligroso para los mediocres. La historia de Cancerbero es la prueba de que en un mundo de mentiras, decir la verdad es un acto de autoeliminación o de inmortalidad. Imagina ser el rapero más respetado de tu país y al mismo tiempo tener que marcar tarjeta cada mañana en una planta de ensamblaje de vehículos. Tras el éxito de sus primeros mixtapes, Tyrone no se dejó seducir por el espejismo de la fama. Mientras su nombre empezaba a susurrarse en las calles de Caracas como el heredero del rap real, él estudiaba Derecho y trabajaba como traductor de inglés en Benirauto. Esta etapa es crucial para entender su psique. Tyrone era un hombre de orden en un país que se desmoronaba. Su disciplina era su rebelión. Trabajaba para independizarse de su padre, Cheo, con quien las tensiones crecían porque el viejo no lograba entender cómo los gritos de su hijo sobre una base rítmica podían ser una carrera. En los pasillos de la empresa, Tyrone era solo un empleado eficiente. Nadie sospechaba que ese joven callado estaba terminando de escribir el manifiesto que cambiaría el género para siempre. La música de Cancerbero no nació en estudios de cristal en Miami, nació en El Techo, un estudio mítico montado en un baño de azotea por G-Beck. Allí, entre el calor sofocante de Maracay y el eco de las baldosas, se gestó el álbum Vida, 2010. Vida es el intento de Tyrone por aferrarse a la luz antes de descender a las sombras. Es un disco lleno de una esperanza trágica. No es una simple canción de amor, es el análisis de un hombre que sabe que el amor es el único refugio contra la violencia del barrio. Es aquí donde debemos detenernos. Tyrone le pide perdón a su madre muerta por haber sido un niño difícil. Es un desgarro emocional que muestra que, a pesar de su voz ronca y su postura firme, seguía siendo ese niño de 9 años buscando a Leticia entre la multitud. Canciones como La felicidad que exponen su rechazo absoluto al materialismo que hoy inunda el género. Mientras otros rapeaban sobre cadenas de oro, Cancerbero rapeaba sobre la libertad de no poseer nada. Pero el optimismo de Vida era frágil. Entre 2000 y 2012, algo se rompió. Venezuela fue sacudida por terremotos y una inestabilidad política que asfixiaba el aire. Tyrone empezó a sentir que la vida era solo el prólogo de una tragedia inevitable. Así nació Muerte, 2012, su magnum opus. Tyrone escribía este disco de madrugada, tras turnos de 10 horas en la planta. Estaba agotado, más delgado, con una mirada que parecía ver cosas que los demás ignorábamos. Muerte no es un disco de rap, es un tratado de filosofía existencial. Aquí Tyrone no solo rapea, él actúa. Narra su propio descenso al infierno para vengar a su hermano Siron. El duelo contra el diablo es la metáfora definitiva de su vida. Un hombre peleando contra sus propios demonios en un país que se había convertido en un Hades terrenal. La frase, maldito el hombre que confía en el otro, se convirtió en su lema. El éxito masivo de este tema trajo consigo la paranoia. Tyrone empezó a notar que la gente se acercaba a él no por su mensaje,
sino por su dinero o su poder de influencia. Es en este bloque donde debemos analizar con pinzas quirúrgicas las letras que luego usarían para tacharlo de demente. En temas como tripolar y Na, Tyrone juega con la idea de la esquizofrenia y las múltiples personalidades. La Fiscalía de 2015 tomó estas letras de forma literal, pero cualquier analista de rap sabe que el alter ego es una herramienta artística. Canserbero loco estaba solo. Su decisión de vivir un año sin espejos en su casa no fue un brote psicótico, fue un experimento ascético para destruir su vanidad. Él no quería ver al ídolo, quería seguir siendo el Tyrone que leía a Neruda. Sin embargo, este aislamiento alimentó la narrativa de la mente perturbada, que Natalia y Guillermo Améstica usarían años después para ocultar su crimen, su enfrentamiento con el poder. Tras la muerte de Chávez, Canserbero no se arrodilló ante el nuevo régimen. Sus tweets contra Maduro y sus letras en APA y CAN, criticando la corrupción, lo pusieron en una lista negra invisible. Sus amigos cuentan que las amenazas empezaron a llegar por teléfono, voces anónimas que le sugerían cuidar lo que decía. El artista más grande de Venezuela era un peligro público porque no podía ser comprado. Se mudó a España buscando un aire que no estuviera viciado, pero el destino, o quienes lo perseguían, lo obligó a volver a Maracay para su última función. 19 de enero de 2015. Maracay es un horno de tensión. Tyrone González llega al departamento de Carlos Molnar y Natalia Améstica. La excusa oficial: en el departamento de Canserbero no hay luz. Pero analizando el contexto actual, sabemos que Tyrone buscaba distanciarse de ellos. Los roces por el dinero de las giras en Chile y Argentina habían fracturado la confianza. Natalia Améstica no era solo una manager, era una mujer que se sentía desplazada por la autonomía que Tyrone estaba ganando. Esa noche el té que sirvió no contenía hospitalidad, sino Alpram, un sedante potente diseñado para apagar la voluntad. Mientras Tyrone y Carlos bebían, Natalia no preparaba la cena, preparaba un escenario de ejecución. La confesión de 2023 desmanteló una década de mentiras. Carlos Molnar, el amigo, el manager, el hombre que confió, fue el primero en caer. Natalia lo atacó cuando el sedante ya había nublado sus reflejos. 3 puñaladas certeras, brazo, espalda y la yugular. Molnar murió en el suelo de su propia cocina, mientras su esposa la observaba. Pero Tyrone estaba en el sofá, luchando contra el químico que le quemaba las venas. Logró ver el de Carlos, logró ver el horror, pero el sedante fue más fuerte que su instinto de supervivencia. Se desplomó en un sueño profundo, una vulnerabilidad que Natalia aprovechó para apuñalarlo en los costados. En ese momento, el rapero más grande de Latinoamérica estaba indefenso, herido y a merced de una mente asesina. Natalia no actuó sola. Llamó a su hermano, Guillermo Améstica, el arquitecto del encubrimiento. Guillermo llegó con 3 agentes del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El soborno: por solo $1000 cada uno, los agentes se convirtieron en cómplices. Apuñalaron el cuerpo inerte de Molnar 14 veces más para simular un ataque de rabia. A Tyrone le propinaron un golpe con un tubo en la cara para justificar una supuesta pelea que nunca existió. Entre varios hombres cargaron el cuerpo de Tyrone. No fue un salto desesperado por esquizofrenia, fue un descarte. Lo lanzaron por la ventana para que el asfalto contara la historia que ellos querían que el mundo creyera. ¿Cómo pudo un país entero creerse la versión del suicidio durante 8 años? La respuesta es el soborno sistémico. Guillermo Améstica pagó $10,000 a los primeros oficiales que llegaron. La forense, cuyo nombre quedó manchado en la historia, omitió en su informe inicial las 2 puñaladas que Tyrone tenía en el costado y las fracturas que no correspondían a la caída. Primero, el ángulo de caída. El cuerpo de Tyrone quedó a una distancia que desafiaba las leyes de la gravedad para un salto vertical. Fue empujado con fuerza. Las pelillas, las láminas de vidrio fueron quitadas y puestas de nuevo. ¿Quién en medio de un brote psicótico tiene la paciencia de un instalador de ventanas antes de matarse? El dinero perdido. Tras la muerte de Tyrone, su dinero de las giras desapareció del departamento.
No fue un crimen de locura, fue un crimen de avaricia y envidia. Durante años, Natalia y Guillermo vivieron en el extranjero, protegidos por el silencio que compraron con la sangre de Tyrone. Pero la verdad tiene un peso que termina por romper cualquier estructura. En 2023, cuando el fiscal general Tarek William Saab reabrió el caso, la narrativa se desmoronó. Lo más doloroso no es que lo hayan matado, es que intentaron matar su reputación. Querían que lo recordáramos como un asesino loco, manchando el mensaje de vida que él tanto protegió. Pero hoy, Cancerbero descansa sabiendo que el mundo conoce la verdad, que él no saltó hacia su muerte, sino que fue empujado a la inmortalidad. Durante 8 años, el cuerpo de Tyrone José González Orama fue prisionero del silencio. Su tumba con la inscripción «Ni más ni menos» parecía ser el punto final de una historia mal contada. Pero en noviembre de 2023, la tierra se abrió. La Fiscalía, bajo una presión social insostenible y nuevas evidencias, ordenó la exhumación. No fue un proceso protocolar, fue una batalla contra el tiempo y el olvido. Los restos de Cancerbero fueron llevados a la mesa de autopsias una vez más. Lo que los forenses encontraron fue un grito desde el pasado. Los huesos de Tyrone no mentían. Las fracturas que en 2015 fueron calificadas como caídas accidentales revelaron un patrón de defensa. Tenía lesiones premortem, antes de morir, que nunca fueron registradas. Sus costillas rotas y las marcas en sus extremidades contaban la historia de un hombre que luchó, incluso bajo los efectos del sedante, contra sus verdugos. Mientras los forenses hablaban con los restos, la inteligencia tecnológica hacía lo propio con los vivos. La reapertura del caso no solo buscaba justicia física, sino desmantelar la red de protección de los hermanos Améstica. Natalia y Guillermo, quienes habían huido a Chile creyendo que el tiempo había borrado sus huellas, se vieron acorralados. El 26 de diciembre de 2023, el mundo se detuvo. En una grabación oficial, los hermanos aparecieron sentados, con las manos atadas y la mirada perdida. Natalia, con una frialdad que congeló a la audiencia, relató cómo preparó el té con alprazolam, cómo apuñaló a Carlos y cómo, junto a su hermano, orquestó la caída de Tyrone. Natalia no confesó por culpa. Confesó porque el sistema que ella compró por $1000 ya no podía protegerla. El documental debe exponer la operación de limpieza paso a paso. Cómo colocaron las persianas, cómo movieron el cuerpo de Molnar y cómo crearon la caricatura de un Tyrone esquizofrénico para salvar sus propios pellejos. Los agentes del SEBIN, individuos entrenados para proteger al país que terminaron golpeando el rostro de un cadáver por unos cuantos billetes. ¿Cuántas vidas más habrá arruinado esta funcionaria ocultando pruebas? El documental expondrá que el encubrimiento de Cancerbero fue un síntoma de un sistema judicial donde la verdad tiene un precio de mercado. Guillermo Améstica no solo fue el cómplice, fue el cajero de la muerte. Los $10,000 que entregó a los primeros respondientes fueron el clavo final en el ataúd de la justicia de 2015. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto no se limitó a Venezuela. Desde México hasta Argentina y desde España hasta Estados Unidos, el nombre de Cancerbero se convirtió en tendencia global. La indignación fue colectiva. Miles de fans que durante años fueron llamados conspiranoicos por dudar de la versión oficial, finalmente tuvieron su validación. Artistas que compartieron escenario con él, como Acapella y Lil Supa, rompieron su silencio respetuoso. El mundo entendió que no estábamos celebrando la muerte de un asesino, sino llorando el martirio de un inocente. La música de Cancerbero cobró un nuevo significado. Ahora, cada vez que escuchamos «Maldito el hombre que confía en el otro», sabemos que no era una paranoia, era un aviso basado en la traición que estaba viviendo en su propio círculo íntimo. Cancerbero fue encontrado culpable por una sociedad que prefiere la narrativa fácil de la locura antes que la compleja realidad de la maldad humana. Pero los huesos de Tyrone hablaron más fuerte que las mentiras de los Améstica. Hoy, Natalia y Guillermo enfrentan 25 años de prisión, pero la verdadera sentencia la dictó el pueblo hace mucho tiempo.
Tairón José González Orama volvió a su tumba, pero esta vez con la verdad como su escolta eterna. El caso se cerró, pero el vórtice de su influencia apenas comienza. Él nos enseñó a no confiar, pero sobre todo nos enseñó que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie sin importar cuánto concreto le pongan. Después de la exhumación, después de las confesiones grabadas en video y después de que los verdugos fueran sentenciados a vivir tras las rejas, queda una pregunta flotando en el aire viciado de la historia. ¿Quién es Tairón hoy? Ya no es solo el rapero de vida y muerte. Se ha convertido en el mártir de una generación que no cree en las versiones oficiales, en el símbolo de la resistencia de la verdad frente al poder. Tairón José González Orama fue un hombre que caminó entre nosotros con la carga de ser un genio en un mundo que prefiere la mediocridad. Su tragedia no fue solo su muerte, sino el intento de borrar su esencia. Pero como ocurre con las grandes figuras de la historia, el intento de enterrarlo solo sirvió para sembrarlo. Hoy, Cancerbero no es un nombre, es un adjetivo para la honestidad brutal. En los rincones más profundos de la escena musical, todavía se habla de Gurufío, el álbum que nunca fue, las letras que quedaron en libretas hoy custodiadas por su familia, y las maquetas que Carlos Molnar y él estaban puliendo antes de que la envidia detuviera los relojes. Aunque Natalia Améstica intentó borrar el futuro de Tairón, robando el dinero y las memorias de sus giras, no pudo robar el impacto de lo que ya estaba grabado. El legado de Cancerbero no necesita discos póstumos editados por grandes corporaciones. Su legado vive en cada persona que, al borde del abismo, escucha de la vida como película y decide quedarse un día más. Su música se convirtió en el faro de los que no tienen voz, en el manual de instrucciones para los que buscan una evolución de conciencia. Si visitas hoy el cementerio en Maracay, no encontrarás solo una tapiza, encontrarás un santuario. Flores frescas, cartas escritas a mano por jóvenes que viajaron miles de kilómetros solo para decir gracias, y el eco de sus rimas sonando desde teléfonos móviles. Ni más ni menos. Esa frase, que inicialmente parecía un gesto de humildad, hoy se lee como una advertencia. Tairón nos decía que nadie es un dios, pero que nadie debe ser tratado como basura. Que desde la posición más sencilla, desde el barrio más olvidado, se puede sacudir los cimientos de un continente entero. Él era Tairón, un ser humano con miedos y luces, y esa humanidad es precisamente lo que lo hace invencible. La justicia tardó 8 años, 10 meses y 6 días en llegar. Pero la verdad estuvo ahí siempre, escondida en los pliegues de sus metáforas y en la mirada transparente de un joven que nunca aprendió a mentir. Cancerbero nos enseñó que el mundo es de piedra, pero que el fuego de un espíritu valiente puede derretir hasta el corazón más frío. Natalia y Guillermo vivirán sus días en la sombra de una celda, pero Tairón vive en la luz de cada estrofa que se canta con rabia y con amor. El perro guardián ha cumplido su tarea, ha custodiado la entrada del inframundo y ha regresado para decirnos que, aunque la muerte nos persiga, la vida es épica si tienes el valor de contarla tal como es. Esto fue Vórtice, un viaje al centro de la tragedia, la música y la redención. Tairón José ya no es un caso policial, es una frecuencia. Es el latido de un pueblo que se niega a olvidar.